¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy Licenciado, buenos días buenos días. con todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, en este caso, de cuidarnos bastante. Recuerden que la seguridad en nuestro país está un poco delicada, ¿no? Tenemos que cuidarnos. A su vez, no nos olvidemos directamente de presentar todos los documentos a la institución para que, obviamente, no tengamos contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es directamente la cultura, por no decir la cuna de las civilizaciones, ¿no? Hablando directamente de Mesopotamia. Si recordamos un poquito, como ustedes saben, los primeros seres humanos poco a poco lograron pues vivir en comunidades, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo establecieron lo que son sociedades bastante avanzadas, ¿sí? Y en una de ellas, en este caso, destaca lo que es una sociedad bastante detallada, ¿no? Con características políticas, económicas, con características religiosas y sobre todo hablando directamente del territorio que se manejaba, ¿no? Y dentro de la cultura que se establece como la madre de todas las civilizaciones fue Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, que en términos generales significa la ciudad o la tierra entre ríos como tal, ¿no? Y que eventualmente los dos ríos representativos de esa cultura era el Tigris, perdón, y el Éufrates, ¿no? Que son dos ríos, en este caso, que permitieron que esta cultura en su momento logre desarrollarse, ¿no? Ahora, la historia de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Ya? ¿Me ayuda el señor, por favor, Paulo Mendoza? Historia de la Mesopotamia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. Orígenes. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple que luego fue mejorada por los agricultores sumerios valiéndose del Tigris y del Eufrates para el riego, no dependiendo así de las lluvias. De este modo nacieron los primeros asentamientos permanentes de la región Brucas, Tabayigá y Yarin Tapeg, así como las primeras culturas menores mesopotámicas, la Asu, Asunasamara, 5600, 5000 antes de Cristo, y la Alak, 5600, 4000 antes de Cristo. Periodo Elobey, 5500, 4000 antes de Cristo. La fundación de los primeros asentamientos de edificaciones de barro cocido, llamada el Obey, y de los primeros sigurats, edificios de veneración religiosa, que serían luego características de la civilización mesopotámica. El más antiguo de estos templos sería Eridu, al sur de Sumeria. Periodo de Uruk, 4000, 2900 antes de Cristo. Este periodo inicia con el surgimiento de la primera ciudad de la historia, Uruk, junto con los primeros registros escritos cuneiformes y la aparición del metal, cobre, estaño, bronce y de la rueda, que revolucionó el transporte para siempre. Esta es la época del nacimiento de la vida urbana. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de Mesopotamia, también tenemos que hablar de los primeros asentamientos nómadas, ¿sí? Si recordamos un poquito, ¿qué significa el término nómada?
persona que no tiene Eran una personas que estabilidad en un cambiaban. solo lugar. O sea, cambiaban frecuentemente su lugar. Muy bien, ¿qué más será? 10. Es como acá se les llama gitanos. En otros países se llaman nómadas. Aquí les llamamos gitanos. Los nómadas Ya. cambiaban de región porque se agotaban los recursos de dicha área. Excelente, muy bien, también. 10. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del término nómada, ¿no? Establecemos que es un grupo de personas que van de un lugar a otro, ¿no? Y para aquellos años, hablando directo de Mesopotamia, los primeros seres humanos obviamente iban de lugares en lugares buscando los recursos con la finalidad, en este caso, de sobrevivir, ¿no? Ahora, si hablamos directamente del origen como tal, existió dentro del territorio de Mesopotamia las primeras comunidades, ¿no? Si recuerdan un poquito, los primeros seres humanos establecieron lo que eran tribus, comunidades, y obviamente empezaron a trabajar todos para todos, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de que se da lo que es el descubrimiento de la agricultura, prácticamente la sociedad empezó a crecer poco a poco, ¿no? Y aquí directamente aprovecharon los recursos tanto del Tigris y el Éufrates como tal. Estos dos eran ríos bastante representativos, en este caso, de los sumerios, ¿no? Si bien es cierto, cada uno de ellos establecía, pues, una distancia bastante grande en el tema directamente para de los cultivos, ¿sí? Y eventualmente estos ríos cruzaban por todo el territorio de Mesopotamia. Y eso permitía que en su momento los productos de la agricultura florezcan de la mejor manera, ¿no? Aquí también podemos establecer algunos de los primeros asentamientos que se dieron en los territorios de Dayajín, Yarín, Tapec, y también podemos hablar de culturas menores mesopotámicas que fueron apareciendo, ¿no? Tanto el Hashuná, Samarra y el Alaf como tal, ¿no? Ahora, prácticamente estas eran pequeñas culturas que se establecieron dentro de Mesopotamia, ¿no? A raíz que iba asentándose más gente, a raíz que iban trabajando en la agricultura, obviamente aprovechándose de los recursos, fueron incrementando su población como tal, ¿no? Y por ende, en su momento establecieron directamente lo que era un control de esos territorios, ¿no? Y fundaron las primeras culturas. Si bien es cierto, aquí podemos hablar de diferentes etapas, ¿sí? En donde prácticamente surgieron lo que son transformaciones en su sociedad, ¿no? Hablando del periodo Joven, que prácticamente aquí se dan asentamientos de edificaciones de barro, ¿sí? De barro cocido, ¿no? Y también hablamos directamente de los primeros sigurats, ¿sí? Vamos a conocer directamente cómo son los sigurats como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los sigurats eran construcciones bastante grandes, bastante extensas como tal, y eso permitía, pues, obviamente, establecer de que la arquitectura prácticamente estaban bastante llamativas para aquella época, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente acá. Por ejemplo, este era un sigurat bastante llamativo directamente de Mesopotamia, ¿no? Y obviamente tenemos a los cuales en este caso contienen características propias. Por ejemplo, el de aquí, que lo vamos a detallar, ¿no? Miren, directamente es una construcción bastante grande, bastante detallada de todos sus departamentos y sobre todo directamente con el desarrollo de los pueblos de Sumeria, prácticamente establecieron la construcción de algunos sigurats, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las gradas, ¿sí? De igual manera lo tenemos de este lado de acá, tenemos diferentes pisos y sobre todo directo con finalidades religiosas, ¿no? Y aquí tenemos directamente lo que era el santuario, ¿sí? Y esos eran los primeros sigurat, sí, aquí tenemos otro más, en donde prácticamente fueron los primeros en construirse durante esta etapa, ¿no? Mire, ¿sí? Aquí tenemos fotografías, como pueden observar, directamente son bastante grandes, bastante amplios como tal, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a revisar directamente lo que es la otra característica, prácticamente del periodo Bey fueron los templos de Eridu al sur de Sumeria, ¿no? Que prácticamente eran algo similares a los que tenemos aquí, ¿sí?
Sí, ahora, si nosotros hablamos directamente de la etapa de Uruk, que fue una etapa entre los 4000 y los 1900 antes de Cristo, aquí directamente se establece la fundación de la primera ciudad de la historia, conocida como Uruk. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde hemos visto este nombre? Uruk. En Ucrania. Ya, muy bien. Dentro de la Biblia existe directamente lo que es una situación, bueno, lo que detalla directamente las primeras ciudades, ¿no? Y dentro de la Biblia, obviamente, se establece como la ciudad de Uruk, una de las primeras, ¿no? ¿Sí hemos revisado tal vez? ¿Sí? No, Excelente, muy bien, lo hemos revisado. Ahora, en este caso, por favor, quiero que en este momento, si les voy a dar un minutito, consulten directamente las características de la ciudad de Uruk. En este momento, por favor, un minutito nada más, ¿sí? Pero ya saca un resumen tú y aprende, porque si Licenciado, lees de ahí vas a ver que... dice que listo, dicen. contabilidad, el comercio, el registro. Excelente, muy bien, chicos, ¿cómo están? Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la ciudad de Uruk, ¿no? Una de las más representativas del caso, ¿sí? Parece que eso nos fue un poquito la señal. ¿Sí me pueden escuchar, por favor? Sí se la escucha, licenciado. Licenciado, Sí, sí se licenciado. escucha. Excelente, muy bien, parece que se nos fue la señal. ¿Me regalan un segundito, por favor? Sí, parece que tengo problemas de conexión. Excelente, ¿me escuchan ahí, por favor? Sí, Sí, licenciado, sí se Sí, sí, escucha. escucho, licenciado. excelente, chicos. Sí, Parece licenciado. que Sí, licenciado. en este caso ha ocurrido un accidente cerca de mi hogar y parece que ha tumbado un poste y pensé que se me había ido, ¿no? Muy bien, acá. Si bien es cierto, cuando hablamos directamente de las dinastías como tal, ¿no? Una de las más características, obviamente, de la ciudad de Uruk como tal, ¿sí? Hablamos también de la dinastía arcaica, hablamos en este caso del imperio acadio, ¿sí? Del imperio de los Gutis, hablamos de la dinastía de Uruk, hablamos también del imperio paleobabilónico y sobre todo hablamos también de los neosirios
y los neobabilónicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica del caso? Si bien es cierto, la mayoría de estas dinastías prácticamente eran comunidades bastante pequeñas como tal, ¿no? Pero sin embargo dieron paso en este caso para el nacimiento de Mesopotamia. Ahora, vamos a hacer un poquito más pequeñito este mapa, por favor, ¿sí? Muy bien, aquí directamente podemos encontrar cómo estaba establecida lo que era la creación directamente de los sumerios, ¿no? Aquí podemos hablar directamente que su inicio fue aquí, ¿sí? Dentro de la ciudad de Akkad, Nippur, Uruk, Lhasa y Lagash, ¿sí? Aquí podemos encontrar directamente cómo estas ciudades como tal prácticamente fueron los sitios en donde esta cultura logró progresar, ¿no? Aquí también podemos establecer algunas características. Dentro de los sumerios existían pueblos representativos, como el caso de los sumerios, los acadios, los asirios y los babilónicos como tal, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de que el imperio acadio estuvo ubicado, ¿sí?, en estos territorios, hablando directo del territorio de Mari, hablando del territorio, en este caso, de Ashur, ¿no? Miren, aquí destacamos directamente estos dos ríos importantes, tanto el Éufrates como el Tigris como tal, ¿sí? Muy bien. Ahora, si hablamos de otro pueblo representativo, es el imperio asirio, ¿no? Aquí tenemos con color un poquito amarillo cómo fue el crecimiento de este imperio, ¿no? Y directamente también podemos mencionar que llegó a la península del Sinaí, ¿no? Miren, aquí tenemos directamente cómo, en este caso, los asirios lograron expandir directamente estos territorios, ¿no? Bajo su control, y después, gracias al gobierno del Imperio Babilónico, prácticamente se establecieron de color verde aquí, ¿no? Miren, sí, aquí tenemos bien determinados, en este caso, cómo prácticamente el crecimiento de los pueblos dentro de la civilización de Sumeria, de Mesopotamia, perdón, dio un crecimiento aceptable, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente acerca de unas características importantes de Mesopotamia, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Hidalgo, por favor? ¿Estamos ahí? Mesopotamia. Dice, la Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgía durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. ¿Sigo, Licen? Sí, por favor. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron investigaciones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ellas provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblico como es el diluvio universal, o el primer conjunto de leyes conocidos, el Código Hammurabi. Los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Eurasia, aunque siglos después fueron poco más que territorio de disputa de los grandes imperios de la antigüedad.
de la antigüedad tardía, como el Imperio Romano y el Imperio Persa. Su nombre proviene del griego ay, no le entiendo bien. Metotaquia. Metotaquia, que significa tierra entre los ríos. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. No, muy bien. Gracias, Mesopotamia. licenciado. Si bien es cierto, nosotros hablamos de estos dos ríos importantes, ¿no? Del Tigris y el Éufrates. Y prácticamente se menciona que la agricultura y la ganadería se estableció hace 12.000 años atrás, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy todavía la agricultura, la ganadería la seguimos practicando, ¿no? Aquí también podemos detallar algunos de los aportes que nos dieron pues los mesopotámicos, ¿no? Hablando directamente de cultivo de los cereales, hablamos directamente de la rueda como tal, ¿no? Que hasta el día de hoy pues prácticamente ha servido de gran transformación en nuestra sociedad, ¿no? ¿Para qué generalmente nos sirve la rueda? Para mover los productos con mayor facilidad, Muy los bien, autos y todo lo demás. Muy bien. Si yo preguntara en casa, ¿qué tipo de ruedas podemos tener? La rueda de la bicicleta. Muy bien, la bicicleta, excelente. ¿Qué más? Vehículo. De vehículo, muy bien. La excelente. moto. De la moto, muy bien también. Por ejemplo, si hacemos referencia a la rueda, ¿no? La rueda viene a ser directamente lo que es la utilización directa de un instrumento para llevar recursos de un sitio al otro como tal, ¿no? Aquí hablamos directamente también de la escritura. Generalmente la escritura cursiva también tiene su origen dentro de Mesopotamia, especialmente dentro de los sumerios, ¿no? Que algunos historiadores catalogan que la escritura prácticamente apareció dentro de Mesopotamia, ¿no? Hablando directamente de una escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme prácticamente eran elaborados de cuñas pequeñitas, en barros pequeños, ¿no? Y eso eventualmente permitió una nueva forma de comunicación, ¿no? Hablamos de las matemáticas, hablamos de la astronomía como tal. Y dentro de los cultivos más representativos tenemos lo que son los cereales, ¿no? Sí, entonces miren, los cereales al día de hoy siguen siendo pues un producto que nosotros utilizamos como tal, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a pasar directamente acerca, en este caso, de los relatos o de los códigos de sociedad que lograron establecer los sumerios como tal, ¿no? Y dentro de los sumerios, prácticamente el establecer lo que era la escritura, después, obviamente, aparecieron lo que eran los babilónicos, generalmente se establecieron lo que era el código Hammurabi, gracias al rey Hammurabi, en donde establecían lo que eran conductas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la ley del talión. ¿Qué será la ley del talión? Eso que dicen que ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, excelente, o el karma que nosotros lo conocemos al día de hoy, ¿no? Que también son referencias bastante representativas, ¿no? En temas de la conducta moral, perdón, de los seres humanos, ¿no? Y como saben, Mesopotamia significa la tierra entre ríos como tal, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor Pablo Gualias, por favor? Ubicación. Ya. Ubicación. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras de Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas.
Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos directamente hablar de algunos territorios en los cuales, pues, sería Mesopotamia si la tuviéramos en la actualidad, ¿no? Irak, Siria, hablamos de las fronteras de Kuwait, Irán y Turquía como tal, ¿no? Si bien es cierto, ese territorio estaba directamente cubierto por mesetas, llanuras, montañas y cordilleras, ¿no? Miren, justamente en este mapa de aquí lo logramos observar. Todo esto directamente pertenecía pues a Mesopotamia. Aquí tenemos el río Tigris, sí, que la rodea, y el Éufrates también de esta manera, ¿no? Y obviamente pues rodea ciudades como Ur, Uru, Babilón y Kish también, ¿no? Entonces, prácticamente con el asentamiento cerca de estos ríos, permitió que los productos de la agricultura netamente se desarrollaran, ¿no? Ahora, vamos a estudiar directamente estos dos ríos principales, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor Anthony Ana Luisa? ¿Estamos ahí? Señor Anthony Ana Luisa, Sí, Lice. ¿Cuál me dijo que lea? Disculpe. por favor. Ríos principales. Ya. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris. Tiene 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento ha ¿no? Ay, se me fue. Desembocadura. Es de 1150 metros. Tiene fuentes a lo largo de su parte izquierda, como en el Armenia y el de los Sagros. Dice Éufrates. Se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave. En la mayor parte de su recorrido, sus afluentes son el Tauro y el Bali y el Ambur, que cruza a lo largo del territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Abur es Navegable. navegable casi todo el año, mientras que el Balín puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, Inundaciones. aunque no demasiado benéficas, a diferencia de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar a mal tiempo y tener resultados destructivos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Los ríos principales, por favor. Tenemos los dos representativos, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Tiene el Tigris, en este caso, 1.850 kilómetros de longitud y el Éufrates 2.800 kilómetros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el río más extenso? El Éufrates. El Éufrates como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente con estos dos ríos extensos lograron pues sacar su beneficio, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de la religión de los pueblos mesopotámicos, ¿no? Excelente, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Eduardo Giovanni, ¿estamos ahí? Buenos días, licenciado.
¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, religión. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitado a los alrededores de la región del mundo. Estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses posamíticos eran dios del cielo, Enil, dios del viento, Enki, dios del agua, y Ningusak, dios de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Excelente, señor. Muchísimas gracias. No, muy bien. La religión prácticamente mantenía una religión politeísta, ¿no? Es decir, adoraban pues a diferentes dioses, especialmente dioses de la naturaleza, ¿no? A cada montaña, a cada fenómeno de la naturaleza, prácticamente decía lo que es una divinidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar, ¿no? Que prácticamente estos dioses eran representados de la siguiente manera, ¿no? El dios An, dios del cielo, dios Enli, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishurak, diosa de la tierra como tal, ¿no? Y cada uno de ellos, obviamente, pues mantenía su característica propia. Aquí tenemos al dios Anu, que está representado con unas alitas, que tiene directamente lo que es su vestimenta, siempre llevaba algo en su mano, ¿no? Aquí podemos detallar el casco, el cabello, la barba, ¿sí? Aquí también podemos detallar directamente al dios Enli, y que obviamente cada uno de ellos, en este caso, tenía pues la representación de las primeras formas, ¿no? El dios, o la dios Ishtar, la diosa Ishtar, tenemos el dios Shamash, el dios Shin como tal. Miren, cada uno de ellos obviamente representados a su manera, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de los pueblos más representativos. Si bien es cierto, dentro de los pueblos de Mesopotamia tenemos a los sumerios como tal, que en su momento lograron establecer ciudades importantes, la ciudad de Uruk, Lagas, Kish, Eridu y Ur, nada más, ¿no? Aquí podemos establecer que dentro de los sumerios establecieron lo que era el regadío como una forma directamente de cultivar, y también podemos establecer como tal lo que es el invento de la escritura cuneiforme, ¿no? Vamos a revisar un poquito, por favor, acerca de cómo directamente se trataba esa escritura, ¿no? La escritura cuneiforme. Entonces, miren, generalmente eran realizados pues en pequeños tablones de barro, y obviamente eran realizados con cuñas. Por ahí directamente destaca el nombre de la escritura cuneiforme como tal. Y esto directamente se establece como algunos historiadores como las primeras formas de escritura que realizó, en este caso, los seres humanos, ¿no? Hablamos directamente del desarrollo, en este caso, de establecer como a los reyes vicarios de los dioses en la tierra, ¿no? Después, obviamente, hablamos de los acadios como tal, en donde prácticamente lograron invadir a los sumerios y establecieron, pues, sus propias formas de gobierno, ¿no? Aquí también tenemos después el desarrollo de la cultura babilónica con el personaje más representativo, ¿no? Que fue el rey Hammurabi. Si bien es cierto, prácticamente el rey Hammurabi estableció lo que son órdenes normativas dentro de su sociedad. Como tal, hablamos directamente de los asirios,
Los asirios, que obviamente a la caída de Babilonia establecieron pues su propio territorio como tal, ¿no? Atacaron directamente a la muerte del rey Hammurabi y establecieron pues su propia forma de gobierno, es decir, su propia monarquía como tal, ¿no? Y dentro de la historia universal se mantiene de que Mesopotamia es una de las culturas más representativas que sirvió de base para que aparecieran en más sociedades en nuestra actualidad, ¿no? Directamente ellos influyeron para el crecimiento del Imperio Romano, del Imperio Griego, del Imperio Islámico como tal, ¿no? Y al día de hoy los mesopotámicos prácticamente son considerados como la cuna de todas las civilizaciones en el mundo, por las aportaciones que nos dejaron en matemáticas, en astronomía, las formas de la agricultura, las formas de la ganadería como tal, y que poco a poco fue mejorando con el pasar del tiempo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, les tengo una pregunta. Sí, dígame, por favor. Los poderes de la plataforma, está una petición y yo he querido hacer varios, los dos compañeros han podido hacer ahí en la plataforma, pero no me ha podido realizarlo. Bueno, ahí le escuchamos, parece que está un poquito con interferencia, sí, pero me estaba mencionando algo de la plataforma, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, uno de los talleres he podido realizarlos porque la fecha está hasta el 23 de febrero de este año. Muy bien. En el caso del portafolio, por favor, las actividades de ustedes todavía no están habilitadas, ¿sí? De hecho, ustedes en este caso tienen otras fechas establecidas cuando se les va a abrir directamente sus actividades, ¿sí? Entonces, en este caso, la nueva plataforma que vamos a trabajarla, obviamente ya van a tener las fechas correspondientes para que ustedes lo puedan trabajar, ¿sí? Pero por el momento, en este caso, la plataforma todavía no les ha habilitado. Me parece que esta semana creo que se van a habilitar las actividades para que ustedes lo puedan trabajar. Licenciado. Vale, muchas gracias. Y en el portafolio, no puede seguir haciendo. Sí, parece que le escuchamos con interferencia. No le escuchamos muy bien. Licenciado, una pregunta. Sí, sí, dígame, por favor. ¿Puede dar una idea más o menos de cómo llenar el portafolio digital? Ya, muy bien. En el caso de portafolio digital, lo podemos ir completando directamente en línea, ¿sí? Me imagino que el profe Álvaro les compartió el portafolio para que ustedes lo puedan ir trabajando. Sí, verá, ¿Sí? o sea, hay una parte que no le entiendo. Dice que de los dioses del Imperio Romano. Hace ratito nos dio unos dioses. ¿Esos son los mismos o son otros? Ya, en el caso de los dioses del Imperio Romano, ya, en este caso les debe salir algunas imágenes como ustedes lo deben escribir, ¿no? Por ejemplo, si en el Imperio Romano, digamos, les sale un dios, ¿sí? Recuerden que los dioses de los romanos eran los mismos dioses de los griegos, solamente que cambiaban el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los griegos, Zeus era el representativo y en los romanos era conocido con el nombre de Júpiter. ¿Sí? Entonces, si están las imágenes, tenemos que completarlas de acuerdo a la imagen, ¿sí? No tiene imágenes, solo tiene, dice, redacta los principales del dioses del Imperio Romano. Dioses del Imperio Romano. ¿Cuántos les pide? Hay 3 líneas nomás. Ya, muy bien. Entonces escribimos los 4 o 5 dioses principales, nada más. Le hice Ya, una pero pregunta. de los romanos, sí, dígame, por favor. Verá, lo que pasa es que mi señora es nueva ahí en esa plataforma, o sea, recién se matriculó. Entonces, ahorita lo que ella está recibiendo solo es clases en el Teams, o sea, en esta aplicación. No sé para cuándo le habilitarán la plataforma y el portafolio, ¿qué es? ¿Está incluido en la plataforma o es aparte? No sé, porque no, prácticamente solo le dio esto el que instale y la verdad de ahí sí no desconozco más claro. No sé si me podría dar un poquito más de esa información. Claro, muy bien. En el caso de nosotros trabajamos directamente, por un lado es la plataforma y por el otro es el portafolio, ¿sí? Entonces son dos instrumentos diferentes. Entonces en ese caso, si tal vez no tiene el portafolio, tenemos que comunicarnos con la coordinación académica del colegio para que le pueda facilitar el portafolio, ¿sí? Y de esa manera lograr trabajarlo. Ahora, en este caso, como ustedes están en esta plataforma, ustedes van a tener lo que es bueno, les voy a indicar, por favor, lo que es directamente una carpetita que nos indica lo que son clases grabadas,
¿Sí? ¿Podemos observar mi pantalla? ¿Ya? Ahí directamente vamos a ingresar y van a salir todas las clases que nosotros hemos realizado para que los compañeros, especialmente nuevos, logren igualarse. ¿Sí? ¿Sí? Bien, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí, por favor. Sí, su profe ya me está golpeando de la siguiente materia. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, me escriben, por favor, a mi teléfono y obviamente estamos en contacto, ¿sí? De mi parte, chicos, no les voy a mandar en este caso ninguna actividad el día de hoy, pero la próxima semana, en este caso, sí vamos a trabajar una pequeña lección acerca de los mesopotámicos. Sí, la próxima semana vamos a tener una pequeña lección de este tema, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el día jueves. Cuídense mucho. Gracias, Licen, se Perfecto, cuida mucho. Gracias.